Busquen en su Biblia San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Busquen Lucas 7. Lucas capítulo 7. Perfecto. Lucas capítulo 7. Cuando lo tengan, me dicen. Lucas 7. ¿Ok? Ella es la única jovencita que viene. Sos la única joven. ¿Eh? ¿Vienen más? Porque ahora están de... los que trabajamos somos nosotros, no nada más, nadie más. Está bien, está bien. Algunos ya salieron de vacaciones. A mí me toca en abril vacaciones, no me toca en el verano, así que tengo que mirar al resto cómo se va y ahí y suben sus fotos, ¿no? Bueno, o te mandan fotos, son más crueles, ¿no? Son más crueles, te mandan la foto, dicen, acá estamos disfrutando. Pero bien, o sea, no sos la única jovencita acá. ¿Cómo es tu nombre? Elena. Elena. Como Elena de White. Elena. Buenísimo, Elena. ¿Y cuántos años tenés, Elena? 16. A tu edad yo empecé a ir a la iglesia. A tu edad comencé a conocer al Señor. Nos llevó el que en ese momento yo no sabía que iba a ser mi cuñado. O sea, entienden cómo venía la cosa, ¿no? Interesante, interesante. Él andaba ahí con sus intenciones, con mi hermana mayor, y bueno, pero algo interesante de eso, que es muy bueno, porque me acordé cuando fui la primera vez a la iglesia, pero me acordé con lo que dice Rafael, ¿no? Yo antes iba a la iglesia. Antes él iba a la iglesia. Mi cuñado antes iba a la iglesia también. Cuando conoció a mi hermana, a lo que sería, no sé, a Milka, y si tenés un hermano Benjamín, él, cuando tomaron las decisiones importantes de la vida, casarse, lo pongo en contexto. No sé cómo se conocieron acá, allá, los esposos. ¿Ustedes son amigos, esposos, familia? ¿Cómo se conocieron ustedes? Ustedes ahora van a recordar el momento en el que se conocieron, cuando lo viste por primera vez, la viste por primera vez. Todo eso, mi hermana con mi cuñado, hoy anciano de iglesia, un señor muy respetable, se conocieron en una disco. Mi hermana en su mundo, normal, tranquila, ella sí tenía como una cuestión con la iglesia o lo espiritual porque ella se movía en un grupo de jóvenes católicos. Yo todavía recuerdo el nombre del padre que se llamaba Antonio y él me quería hacer la comunión. ¿Conocen algo de eso? Así o la confirmación. No sé qué es lo que se hace como la adolescencia. La confirmación. Y el tipo ahí nos andaba revoloteando en la casa. Y cuando ellos decidieron casarse, mi cuñado, que tenía una melena linda, aritos de por acá hasta por acá, usaba la ropa rota. Ustedes tienen que ver la cara de mi mamá cuando lo vio la primera vez que llegó a casa, ¿no? Cuando llegue Elena ahí sería bueno ver la cara de ustedes, así, ¿no? Si no es buena la elección. Quizás ya anda ahí, por ahí un Heleno, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese terreno, Elena, tranquila, tranquila. No nos vamos a meter en eso. Entonces llegó él y no era, digamos, o sea, tenía su facha, pero digamos, capaz que, bueno, no sé, que sí me imagino a mi mamá. Y al tiempo, cuando ya decidieron casarse, ¿qué aparece este? Pelo corto, sin aro, bien arreglado. Y le dijo, yo me voy a casar, todo bien, sí, pero no nos vamos a casar con Antonio, el padre Antonio. No nos vamos a casar ahí. Y él le explicó que él de pequeño era adventista, que había conocido la fe adventista, que sabía que era ahí empezaron a estudiar la Biblia y un pastor les explicó un poquito más de la Biblia y él, junto con mi hermana, entraron a las aguas del bautismo. Después de eso, se casaron. Y es interesante esto, Rafael, de lo que yo aprendí desde pequeño, lo que conocí, mi sensibilidad a lo espiritual, lo que aprendiste cuando estabas en tu casa. Y quizás eso es lo que te acerca a Dios hoy, los valores, los principios, la esperanza, ¿no? En la dificultad.
no se trata de ser un religioso, ser pastor, se trata de ¿qué? De conocer a Dios. Se trata de tener un encuentro con Dios, de acercarse a Dios. Y esas cosas se aprenden cuando uno es joven, es pequeño. Cuando tiene 15, 16, por más que te haga la agrandada, todavía sos pequeña. ¿Sí? Que quieras tomar tus decisiones. Y típico, ¿no? Mientras estés bajo mi techo, Elena, ¿no? Esas cosas se dan, ¿sí? Pero uno todavía es pequeño. Pero es buenísimo estar en comunión con Dios desde pequeño. No quiere decir, el Señor nos va a llevar en el camino de la vida, pero no quiere decir que quizás alguna vez, o sea, nunca me aleje de Dios o tenga mis altos y mis bajos. Lo importante es tener encuentro con Dios, ser sensible a las cosas espirituales. La historia que a mí me gustaría compartir con ustedes habla de una persona que es ruda, aparentemente tosca, que vive en un entorno violento, pero que es sensible a las cosas de Dios, que es sensible a lo espiritual. Vamos a partir de ahí. Partamos de ahí. Después vamos a ver dónde termina esta historia. Pero miren, ¿tienen capítulo 7 de San Lucas? Perfecto. Dice, después que hubo terminado todas las palabras, al pueblo que le oía, entró ¿dónde Jesús? ¿Dónde entró? Porque está hablando de Jesús. En Capernaum. Muchas cosas pasaron en Capernaum con Jesús y el ministerio de Cristo. Mucho hay ahí. Y una interesantísima es esta, que dice, el siervo de un centurión. Ahí nomás, hasta ahí nomás. Vamos a definir siervo. ¿Era un siervo? ¿Era un empleado? ¿Era alguien que tenía privilegios? ¿Qué era un siervo de un centurión? ¿Quién era un centurión? Jefe de 100. Era jefe de, 100 soldados. más o menos, ¿no? 100, 80, 120. Hay una centuria, se dice, un montón de gente que él tenía a cargo y él era el que mandaba a esos 100. No era poca la responsabilidad. Probablemente para la época era importante. Y el centurión era ¿de dónde? Romano. ¿Y estaba dónde? Ahí, en Capernaum, ¿qué cosa? Conquistando. En algunos puntos esclavizando. En otros puntos también, por eso digo, era un hombre que estaba en un contexto violento. Estaba en una tierra ajena, tratando de conquistar, de dominar, esclavizando. Probablemente este centurión más de una vez tuvo que pelear, matar, no lo sé. Vamos a ponerlo en ese contexto. No era una persona, como dice ahí, el siervo de un centurión. ¿El siervo quién era? Así es. ¿Cómo es su nombre? Margarita. Margarita tiene toda la razón. Era un esclavo. Y el esclavo era tratado como hoy en día nosotros tratamos este florero. Está lindo, no sirve, lo colocamos ahí. Pero si se rompe, no sé, Elena lo tira acá y uno dice, no te preocupes, Elena. Ella estaba viejo. Lo junta, lo tira y ¿qué hace? Si necesita, va y compra otro y otro más grande. O Elena misma va y trae, acá les devuelvo su jarrón tan valioso y lo deja ahí, ¿no? Así se trataba un esclavo en aquella época. No tenía mayor valor que quizás ayudar en las cosas. Pero lo interesante de esta historia, que estas dos figuras, muy alejadas, porque el centurión podría maltratarlo al esclavo. Tenía todo el derecho de maltratarlo. Si se enfermaba y a punto de morir, lo dejaba morir. Iba, escuche esto, qué fuerte, esto pasa hoy en el mundo, pero él tenía todo el derecho de hacer así, lo dejaba morir, se moría, iba y compraba otro. Así de simple, ¿no? Iba al home center y traía otro esclavo, simple y llanamente. Era tratado como nosotros hoy tratamos un objeto, exactamente. Dice que el siervo de un centurión, y aquí empieza lo distinto del centurión, a quien ¿qué dice ahí? Quería mucho, lo apreciaba, lo estimaba, ¿sí? Y este siervo estaba enfermo, a punto de morir. Los comentarios dicen que esta persona tenía una especie de fiebre reumática que lo tenía ahí a punto de morir. Se iba a morir, ya no había esperanza, ya habían hecho los diagnósticos y este siervo, este esclavo se iba a morir pronto. Y aquí empieza lo interesante, lo espiritual, cuando el centurión
oyó hablar de Jesús. Todos en algún momento escuchamos de Jesús. Aunque nacimos de cuna en la iglesia, pero en algún momento fuimos conscientes de la voz que escuchábamos. Escuchamos hablar de Jesús. Muchos relatos de la Biblia dicen, y oyó hablar de Jesús, y el paralítico oyó de Jesús, y fulano, mengano, oyó de Jesús. El centurión también escuchó. ¿De quién escuchó? De unos ancianos judíos, aparentemente. De lo que hablaba el boca a boca, que había un muchacho de 30 y algo que andaba haciendo esto, que tenía poder, que hacía milagros, que había gente que lo seguía. Algunos decían, parece profeta, otros decían, no será el Hijo de Dios, y ahí algunos más calladitos decían, sí, es el Mesías, porque no podían hablar. Pero el centurión, ¿qué? Escuchó hablar de Jesús. Entonces envió, dice ahí, versículo 3, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El deseo de toda la gente va a ser ustedes van a leer este capítulo hoy en la tarde. Como la reunión se pasó para las 5 de la tarde, tienen desde las 2 de la tarde más o menos hasta las 5 para leer algo. No tiene que leer 3 horas, pero póngase a leer 15 minutos, nada más. Lea el capítulo que habla del centurión. Lea ese capítulo, nada más, del deseo de toda la gente, un libro muy lindo. Está en internet, si no lo tiene en papel. Ahí Brian lo sube, o ustedes buscan en el Web Stage, está todo esos libros gratis ahí. Miren, escuchen esto. Dice ese libro que el centurión consideraba la religión judía como una religión superior, la cultura judía como una cultura superior, y él tenía amigos de ancianos judíos. Y él se rodeaba con esa gente. Ya esto empieza a ponerse más interesante, porque este centurión venía ¿a qué? A conquistar. No solo era bueno con los esclavos, era amigo de los que venía a conquistar. Consideraba que los judíos eran una cultura superior a lo que él conocía. Entonces, este centurión fue rompiendo algunas barreras religiosas, algunas barreras también culturales, y se fue integrando a esta cultura. Versículo 4, ellos vinieron a Jesús, los ancianos de los judíos. Otra cosa interesante es que él pidió a los ancianos porque pensaba que ellos podían acercarse a Jesús. Él, ¿saben qué decía? Si yo no soy judío, ¿él cómo va a venir a mí? Mejor le mando a ancianos de los judíos, ancianos judíos que se le acerquen a él, que ganen su favor. Pero estos ancianos fueron con dice, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Pregunta. ¿Qué nos da derecho a la misericordia de Dios? ¿Qué nos da? ¿Cómo es su nombre? Cleo, así con C, Cleo. ¿Qué nos da derecho a la misericordia de Dios, Cleo? Allá Brian dice, y abrazando a la esposa, y los dos se pusieron de acuerdo y me miraron feo y me dijeron, nada. Nada. Él dice nada. Levanta la mano ahí, ¿quiénes están del lado de él? ¿Y tú dijiste? Amor de Cristo. El amor de Cristo nos da derecho a la misericordia de Dios. No sé, nos ponemos a pelear acá. Amilcar, en este grupo, no todas las iglesias adventistas son así. Acá ahora se armó acá. Nos vamos a poner a pelear. Allá hay alguien que dice que nada nos da derecho a la misericordia de usted y de Dios. Y usted dice que, Cleo dice y levanta la mano. ¿Cuántos están con Brian? ¿O hay otra postura? No sé. Por ahí Rafael dice, yo cuando era chico aprendí que si se animan también pueden entrar a la pelea. Dios es amor como... Y eso cubre todo. ¿No? Pero no. Pero, dale, Rafa, ayúdame. No sé. Y uno empieza a dudar. Yo he hecho esta pregunta en otros lugares y la iglesia se divide. Dicen así, los que son de la postura de Brian, no voy a decir nada, solo de la postura de Brian, dicen, nada nos da derecho a la misericordia de Dios, porque somos pecadores, nuestras obras son como trapo de inmundicia y los hermanos se van con el Brian. Pero salta otra hermana Cleo y dice, el amor de Dios con Rafael,
obviamente apoya su nacionalidad y dice, la misericordia de Dios, y dice, porque mis obras han sido, o mi vida ha sido lavada en la sangre del Cordero. ¿Quién tiene razón? La gracia. Pero miren, vamos para adelante, vamos a dejarla ahí en el aire esta. ¿Por qué? Porque esta pregunta, porque los ancianos dicen, vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud, así con ganas, versículo 4, y ellos dicen, ¿Él es digno de qué? Él es digno de que le concedas esto. Si hay alguien acá de los romanos que merece un favor tuyo, Jesús, es este. Entonces, el versículo 5 aclara un poco la idea de los ancianos. Dice, porque ama nuestra nación. ¿Ok? ¿Todo bien? Hasta ahí te creo. Pero aquí miren, y nos edificó una sinagoga. Él ama nuestra nación, cree en nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y mire, el verso 6 deja todo así como que Jesús les da la razón. Y Jesús fue con ellos. Yo no sé cómo ustedes estudian la Biblia, pero sí, yo cuando estudio la Biblia digo, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la sinagoga? ¿Qué tiene que ver esto? Leyendo el deseo de toda la gente, es claro, ahí encontré que que el centurión consideraba que la religión judía, o que la cultura judía era una cultura superior, que tenía buenas costumbres, que eran estudiosos, etcétera, etcétera. Él fue rompiendo todas estas barreras para llegar a los ancianos de los judíos. Ahora escucha hablar de Jesús. El deseo de toda la gente dice algo interesante. Dice que todo lo que había de espiritual en el centurión respondía a la palabra de Jesús. Eso me hacía pensar en mi vida. Digo, mi vida espiritual responde a la palabra de Dios. Soy sensible a la palabra de Dios. Mi espiritualidad se nutre cada día de la palabra de Dios. Mi vida espiritual responde a la palabra de Dios, porque hay gente que cree que ser espiritual es levantarse a las 4 de la mañana a orar o a leer la Biblia. Y hay gente que cree que ser espiritual es hablar todo el día con Jesús. Y hay gente que piensa que ser espiritual es solamente venir el sábado a la iglesia. Yo creo que todo eso es ser espiritual. Yo necesito venir a tener comunión con Dios. Pero no puedo tener un cuerpo espiritual fuerte, una vida espiritual fuerte, si mi comunión con Dios depende solamente de la media hora que me van a hablar aquí cada semana. Si no, si lo pongo en esos términos, yo diría, bueno, tengo comunión con Dios 2 horas al mes, los 4 sábados, la media horita. Y yo necesito comunión con Dios, ¿cuándo? Todos los días. Te lo digo así, a veces el sábado es más fácil porque el sábado ya estoy bloqueado para hacer otras cosas y me dedico solo a la iglesia, ¿no? Pero cuando ya activo el domingo, ahí se empieza a complicar, ¿no? Valoro mucho la gente que estudia siendo adventista en una universidad no adventista. La gente que tiene un trabajo en un contexto complejo para desarrollar su vida espiritual, su religión, sus valores. Creo que una buena vía de escape es eso, es llegar a las otras personas mediante los valores que nosotros profesamos. No de derecho así diciendo usted tiene que guardar el sábado, sino que la gente vea en nosotros cosas distintas, que escuche cosas distintas. El centurión se sensibilizó cuando escuchó hablar de lo que hacía Jesús, del ministerio de Jesús. Ahora, los ancianos lo consideraban digno porque había... ¿Quién llegó primero hoy acá? ¿Quién llegó primero a la iglesia hoy? Si repreguntó, no me van a invitar nunca más, es una técnica que tengo también para... No, Brian llegó primero, ¿sí, no? ¿Quién empezó el grupo acá en la dehesa? El pastor, otro digno. El digno porque llega primero, ¿no? Digno porque él se le ocurrió la idea de venir acá y hacer y conseguir. Y qué tipo más visionario, diríamos, ¿no? Así que hombre del Dios. ¿Quién más? Yo podría decir, ¿quién ordenó esto? ¿Quién? Sé, ¿quién? Agustín, hombre digno de estar de vacaciones ahora, ¿no? Porque él acomodó todo el sistema de comunicaciones, Agustín. Si lo ponemos en esos términos, uno dice, bueno, es digno ¿por qué? Porque nos construyó una sinagoga. Porque hizo esto, porque hizo lo otro.
Si lo pongo en esos términos. Y Jesús dice, va con ellos. Pero miren, aquí hay algo de la ley de la época. Si un centurión romano, una autoridad romana, llamaba a un judío, o lo convocaba, como en este caso, que venga para tener una reunión con él, estaba obligado. Es como hoy, no sé, un carabinero dice, muéstreme la licencia, o deténgase ahí, o usted. Era la autoridad, era la ley, y Jesús tenía que acudir a la reunión que lo estaba citando. Los ancianos de los judíos fueron y le dijeron, le rogaron con solicitud, maestro, sabemos que estás ocupado, oh, amigo, estás ocupado, necesitamos que vaya porque él te necesita por esto. Tenía que ir. ¿Saben que el centurión sabía eso? Sabía que Jesús, como siendo judío, tenía que ir. Pero también el centurión decía, ¿por qué él me haría un favor a mí si yo estoy acá maltratando a su nación? Es más, si este realmente fuera el Mesías, automáticamente ya es mi enemigo, ya es más enemigo. ¿Por qué tendría? Pero más allá de eso, el centurión no quería que él venga por una cuestión de dignidad. Esto que está en juego aquí. De lo que habla esta historia es eso, de quién es digno y quién no es digno. ¿Quién consideramos digno nosotros y quién considera digno Jesús? ¿Cómo yo me considero delante de Jesús? Porque si lo pongo en los términos de los ancianos, pastor es el único digno por tener la visión de abrir obra aquí, y Brian porque llega primero, y Agustín ni hablar. ¿Sí o no? Si lo pongo en esos términos. ¿Quién es digno? El que construye el templo, el que puso más. A veces nos olvidamos de que Dios no necesita de lo nuestro, no necesita, no sé, nuestro dinero, no necesita nuestra posición, no necesita, pero sí cuenta con nosotros. Sí cuenta con mi esfuerzo, cuenta con el dinero, cuenta con mi participación, cuenta con mi esfuerzo, cuenta. Claro que no lo necesita. Jesús dijo, van a predicar las piedras si hace falta, pero cuenta con nosotros. Recuerde la pregunta que quedó en el aire, ¿eh? ¿Quién es digno de la misericordia? ¿Quién merece la misericordia de Dios? Mantenga ahí la pregunta. ¿Quién? Entonces, Jesús fue con ellos, tenía que ir, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, verso 6, dice, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, bajo mi hogar. En la palabra de Jesús, dice el deseado de toda la gente que ustedes van a leer hoy, en la enseñanza de Jesús, dice el texto así, este centurión encontró todo lo que satisfacía su alma. En la enseñanza de Jesús, él encontró eso que podía llenar el vacío que él sentía. Él fue rompiendo muchas barreras culturales, sociales, religiosas. Voy a decir también de la posición que él ocupaba como centurión romano. Fue rompiendo muchas barreras y llegó a Jesús. ¿Al punto de qué? De considerarlo una necesidad. Él necesitaba que Jesús le ayudara con su problema. Él quería mucho a su gente, él quería mucho. Aparentemente era un hombre que estimaba las amistades, ¿no? Amigo de los ancianos, manda a otros amigos. Aparece esa palabra varias veces ahí, el término que tiene que ver con la amistad. Y el cariño que él dedica a las personas. Y entendía el lugar que ocupaba. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Escuche lo que dice acá. Pero di la palabra, ¿y qué cosa? Di la palabra y mi siervo será sano, dice mi versión. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Esto es clave en esta historia. Esta parte de la historia es clave. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo,
haz esto, y lo hace. O sea, él dice, a mí, en el lugar en el que estoy, y en la gente que me dieron a cargo, nadie resiste mi autoridad. Todos me obedecen. Yo sé lo que es mandar. Yo sé lo que es ser líder. Yo sé lo que es dar indicaciones y que la cosa funcione. Y lo dice colocando a Jesús en estos términos. Jesús se maravilló de él, volviéndose y dijo a la gente que él le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿En qué términos lo coloca el centurión? En otras palabras le está diciendo, yo sé que eres el Hijo de Dios, yo sé que eres Dios, yo sé que tienes autoridad de Dios. Y el capítulo que ustedes van a leer del deseo a toda la gente dice así, yo sé que le puedes decir a la enfermedad que se vaya y se va a ir. Como yo le digo a mi siervo que haga esto y lo hace. Como yo le digo a un soldado que vaya y cabalgue y él va a cabalgar. Y si le digo, tienes que estar todo el día caminando acá, él va a estar todo el día caminando acá porque yo se lo mandé. Entonces el centurión le dice, yo sé que tú puedes decirle a un ángel que venga y ayude a mi siervo. Él entendió que el que tenía enfrente era el Hijo de Dios. El que tenía enfrente tenía poder sobre la enfermedad, tenía poder sobre lo sobrenatural. Lo sobrenatural para nosotros, natural para Jesús, como creador de todas las cosas. El centurión encontró en la palabra de Jesús, en la enseñanza de Jesús, aquello que satisface el alma plenamente. Todo lo que había de espiritual en él respondía a la palabra de Jesús. Ahora, la pregunta que hay que resolver acá. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es digno de qué? De la misericordia de Dios. ¿Quién es digno? Miren, yo les voy a leer el espíritu de profecía. Los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del evangelio. Porque ellos fueron, recuerdan, ¿no? Ve y haz esto con él. ¿Por qué, Elena? Porque él es digno. ¿Por qué es digno? Porque nos construyó una sinagoga, porque es adventista de cuna, porque es pastor, porque es anciano, porque etcétera, etcétera. No reconocían, escuche esto, que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. En su propia justicia, alababan al centurión por los favores que había manifestado a nuestra nación, entre comillas. Pero el centurión dijo de sí mismo, no soy digno. Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. ¿Cuánta gente hay afuera que, a mí un amigo una vez me dijo, lo resumo en esto, ora por mí vos que estás más cerca de Dios? ¿Sí o no? A veces, Amilca, Rafael y todos los que estamos aquí, venimos a la iglesia porque creemos que aquí está Dios. Efectivamente, Dios está aquí, pero Dios también está en tu casa, está en tu auto, está en tu trabajo. No está tan cerca Dios aquí como, o sea, está aquí cerquita, pero también está allá. Donde vos ahí está mucho más cerca, eso es lo que quiero decir. A veces, donde las papas queman. Los 3 amiguitos de Daniel en el capítulo 3 no fueron librados de la prueba a veces. No fueron librados, no pasaron y después el Señor dijo y reconstruyó su cuerpo después del horno. Ellos fueron, Dios estaba con ellos, fueron librados en la misma prueba, en la misma dificultad, en la misma situación. Entonces, a veces pensamos que Dios está más cerca de los ancianos de los judíos. A veces pensamos que Dios está solo con los judíos, está solo con los adventistas, está más cerca del pastor. ¿Cuánta gente ahí afuera anda pensando que nosotros estamos más cerca de Dios? Efectivamente tenemos relación con Dios, tenemos más comunión con Dios, espiritualmente a veces podemos estar más fuertes, pero no estamos ajenos a qué, a alejarnos de Él, a sentirnos más
atormentados por el enemigo muchas veces, por la ansiedad, por las dificultades. El centurión decía, no soy digno, su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo, veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda, no confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter, no creyó en él meramente como a un curandero, sino como el amigo y salvador de la humanidad. ¿Qué nos da derecho a la misericordia de Dios? Ya no es nada. Porque, amigo, no somos algo desechable por ahí. Somos hijos de Dios. Y si Él nos dice hijos, no es que no somos nada. Porque yo le voy a decir a mi hijo, voy a decir, ¿qué te da a vos derecho de pedirle a él o a ella comida hoy? No, no tengo ningún derecho, nada, nada. Ellos me dan porque me quieren. No, amiga, sos su hija. Sos su hija. Yo a veces le digo a mi hijo, cuida el uniforme. Los que conocen a mis hijitos son bien activos. Y él a veces anda así. Ha ido mitad del colegio con un agujero acá. Acá. La primera capa, el pijama que va abajo para el frío, roto también. ¿Dónde lo rompen? Jugando al fútbol. Entonces un día tuvimos un diálogo. Mi esposa decía, déjalo, son chicos. Yo digo, mira, no traes más el pantalón roto. Y el diálogo y el más grande lo entendió rapidísimo. Le digo, yo tengo la obligación de comprarte la ropa. Sos mi hijo y yo te voy a cuidar todo el tiempo. Yo te tengo, esa es mi obligación. Ahora, tu obligación es cuidar la ropa que yo te doy. Y él me quedó viendo. A ver si me quedó viendo, me decía. Le hizo sentido, quedó así. Y digo, entonces, se trata de eso, de dignidad, de estar, de no poder andar rompiendo todo. Y decía, bueno, sí, es que, digo, yo sé, para ellos, ¿no? En su cabecita, y en ese momento, todos hemos pasado por eso, del recreo, y cuando la pelota se está yendo, no hay nada más en el mundo que barrerse a buscar esa pelota. No importa uniforme, nada. Para ellos es ese momento, el recreo es sagrado para ellos, ¿no? Y dice, es que si no, es que si perdemos, y que los del otro curso, son todos argumentos válidos. Entonces yo pienso a veces cuando nosotros hablamos con Dios, damos esos argumentos, ¿no? Es que yo necesitaba ser feliz, es que venía golpeado del trabajo, es que tal cosa, y Dios mirándonos desde una perspectiva mucho más amplia. Es interesante ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando yo estoy con mi hijo, claro que me encanta que juegue al fútbol, bueno, si rompe la ropa, que rompa el uniforme, ¿qué va a hacer? No queda otra. Pero a veces hay que tener esos diálogos con nuestros hijos, y son los diálogos que Dios quiere tener con nosotros. Es decir, amigo, ¿qué necesitas? ¿Cómo que nada te da derecho a? Sos mi hijo. ¿Sí? Y vamos por ahí, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero vamos a agregarle un condimento más. Nuestra necesidad. Miren, toda la vida he trabajado con mis colportores y demás. Digo, nosotros lo que más buscamos es la necesidad específica de las personas. ¿Y cómo lo podemos ayudar ahí? ¿Cuál es tu necesidad específica, puntual? ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué necesitas ayuda de Dios? Eso, pero eso, que quizá a veces nadie sabe. Solo yo lo sé, solo Dios lo sabe. Nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Ahora, lo importante aquí es hablar esa necesidad con Dios, llevársela a Dios y reconocer el lugar que ocupa Dios. Eso hizo el centurión, reconoció su necesidad, fue a él y le dijo, yo no soy digno,
pero di la palabra. No quiero que estés aquí. Porque como nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando ellos se daban cuenta de que era un hombre de Dios, decía, Señor, no soy digno de estar en la presencia de Dios, pero di la palabra. Di lo que necesito. Obra. Quizás nuestras oraciones tienen que tener un poco más de esto, de ubicar a Dios en el lugar que le corresponde, que tiene, que merece, y ubicarme yo en el lugar en el que estoy. La mejor manera es mi necesidad. ¿Cuál es eso que yo necesito? ¿Qué cosa yo necesito? ¿Qué me está faltando? Que Dios pueda suplir, que Dios me pueda ayudar. El centurión entendió que Dios era Dios, que podía sanar a su siervo, pero sin duda el siervo fue beneficiado por este milagro, pero el más beneficiado fue el centurión al darse cuenta que lo que él pensaba de Cristo era una verdad, era realidad. Él era el Hijo de Dios, era un ser superior delante de él, que tenía autoridad sobre la enfermedad. Al reconocerse indigno y saberse indigno de estar delante de Dios, pero saber que ese argumento le daba la posibilidad de disfrutar del poder de Dios, de ver a su siervo de nuevo arriba, de disfrutar de sus amistades. Repito, no confiaba en su propia bondad, hablando del centurión. Su argumento era su gran necesidad y su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. Nosotros como iglesia a veces miramos mucho a Cristo así en la historia, ese Jesús que vivió, pero deberíamos esforzarnos un poquito más por acercarnos a ese Cristo viviente, el que está conmigo aquí y está conmigo allá, afuera, en el trabajo, en el colegio, en la enfermedad, en la dificultad, en el auto, en la ducha, en situaciones comunes y corrientes, en el día a día. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe a cada uno de ustedes en lo que hacen, en lo que viven, donde andan, con quién se relacionan. Que el Señor los acompañe a ustedes. Que el Señor pueda ser suficiente para ustedes en este sábado. Que este sábado pueda ser de bendición para sus vidas, para sus familias, en su casa. Que Dios les bendiga a Rafael y a Milka en este día especial, en su matrimonio. ¿Tienen hijitos? ¿No? ¿Se casaron hace mucho? 3 años. Nosotros tuvimos como 9 años de paz. Y después se empezó a... Sí, no, pero es buenísimo, intenso, pero bueno, lindo. Sí, uno los ve. Está bueno, sí. Se duerme más o menos, ¿eh? Se duerme más o menos, se duerme bien y a veces mal. Sí, se bien. Entonces, es interesante. Que el Señor les bendiga también a ustedes. Y recordemos esto, el único argumento que tenemos a veces es nuestra necesidad. Y aquí hay algo por lo que vamos a terminar orando. Todos tenemos necesidad de salvación. Todos tenemos una necesidad que nos congrega aquí. Es la lucha contra el pecado, la lucha contra un enemigo. La lucha contra a veces ese enemigo que se aparece como inseguridad, como ansiedad, con un problema de salud, con una depresión. Es la lucha, el enemigo constantemente. A veces es una situación en el trabajo, una situación en la vida, la economía. La vida es igual para nosotros que para alguien que no cree en Dios, pero la nuestra es posible porque tenemos esperanza, porque no nos quedamos atascados aquí. Y eso es lo que podemos rescatar de esta historia. Había ancianos que estaban dentro y no veían a Jesús como su Salvador. Y había un centurión que aparentemente estaba fuera de la nación, pero reconoció a Cristo como Salvador. Y eso es lo importante, que de aquí nos vayamos reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. Y vamos a llevar nuestro único argumento, nuestra gran necesidad, a sus manos. Yo voy a orar por la
necesidades de cada uno de nosotros. Pero si usted siente en su corazón que es bueno que usted ore, hágalo, tranquilo. ¿Sí? Ore, es una oración cortita, 15 segundos, no más que eso. Yo voy a orar 20 segundos. Y usted puede orar ahí pidiendo a Dios que se haga cargo de su necesidad. Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias en esta mañana por la historia de este centurión. Queremos darte gracias, Señor, porque a través de su testimonio, de este evento que tuvo con Cristo, que a través de la situación que tuvo con su siervo, pudo conocer el poder de Dios, aquel poder que veía de lejos, aquel poder del que había escuchado. Él lo pudo experimentar, pudo confirmar que al que tenía enfrente realmente tenía poder como él pensaba. Podía decirle a la enfermedad como él pensaba que se vaya y la enfermedad se iba a ir. Gracias porque a través de esta historia vemos el ejercicio de la fe. Esa fe que tiene certeza de lo que espera y está convencido aunque no ve. Esa fe que obra milagros. Gracias, Señor, porque a través de esta historia hoy podemos fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra relación con Cristo. Entonces, en esta hora, como ese centurión, Señor, queremos reconocer nuestra necesidad. Esa necesidad puntual, específica. No podemos solos, nos cuesta y queremos dejarla en tus manos para que con ese mismo poder y esa misma autoridad nos puedas ayudar, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Nos ayude, Señor, a hacer los cambios necesarios para mejorar. Pero que después de esta oración vamos a sentir la paz que viene del cielo, la tranquilidad de haber dejado esa necesidad en tus manos y esa tranquilidad de saber que lo que se escapa de nuestro control pueda estar bajo tu control, Señor. Saber que estás dirigiendo nuestra vida. Te quiero rogar por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Cuida de ellos. Nuestro único argumento es nuestra necesidad y la dejamos hoy en tus manos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Ayúdanos a estar siempre en comunión contigo, cada día de esta semana, pero que el sábado que viene aquí estemos de nuevo para orar los unos por los otros, para escuchar tu palabra. Señor, bendice a Rafael, bendice a Milka, bendice su matrimonio una vez más. Gracias porque están con nosotros. Cuida de ellos, dales de tu cariño en este día y de tu protección durante la semana. Señor, bendice a cada matrimonio, a cada familia de la iglesia. Que tu Espíritu Santo los fortalezca, los ayude, Señor, en cada dificultad que ellos tengan, decisión que tengan que tomar. Y tomando, Señor, como referente a Elena, te quiero pedir por los jóvenes de la iglesia. Cuida de ellos, acompáñalos y de manera especial te pido por Elena para que la bendigas, la acompañes y seas con ella en esta etapa de su vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.